siguiente ejercicio. Me dice, en la circunferencia de radio r de la figura, determine el ángulo alfa de modo que L es igual a R. Bien, para resolver este ejercicio vamos a tener en consideración las siguientes propiedades. En primer lugar, tenemos aquí una circunferencia y tenemos un ángulo inscrito en esta circunferencia. El valor de este ángulo, la medida de este ángulo es alfa. Bien, ¿qué pasa si nosotros mantenemos, mira, estos terminales y graficamos otro ángulo inscrito de la siguiente manera? Sucede que la medida de ese ángulo sigue siendo alfa. Si nosotros creamos otro ángulo inscrito, pero manteniendo, mira, los terminales, bien, otro ángulo inscrito, la medida de ese ángulo será también alfa. Bien, una propiedad bastante conocida. Otra propiedad. Cuando nosotros tenemos una circunferencia y graficamos un triángulo inscrito en esta circunferencia, además observa que uno de los lados de este triángulo pasa por el centro de la circunferencia. Bien, entonces se cumple que este triángulo es un triángulo rectángulo. Este ángulo de aquí vale 90 grados. Bien, tengamos en cuenta entonces ambas propiedades. Vamos a graficar nuevamente esta figura. Bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a volver a graficar este triángulo, pero de la siguiente manera, mira. Este ángulo, que es un ángulo inscrito, bien, voy a graficarlo, pero pasando por el centro de la circunferencia, de la siguiente manera. Se cumple entonces de que este ángulo sigue siendo alfa, debido a esta propiedad. Bien. Además, como está pasando por el centro de la circunferencia, se ha creado acá un triángulo, el cual es un triángulo rectángulo. ¿Cierto? Bien. ¿Qué más? Como es el centro de la circunferencia, esta longitud vale R, ¿verdad? Es el radio de la circunferencia. Esta longitud de acá también es R. Y L es igual a R, según dato del problema. ¿Estamos? Bien. Y lo que tenemos aquí es un triángulo, no cualquier triángulo. Observa que la hipotenusa vale 2R y uno de los catetos es R. Es decir, la hipotenusa es el doble de uno de los catetos. Y eso sucede solamente en un triángulo muy conocido, el triángulo de 30 y 60. Bien, un triángulo notable. Observa que la hipotenusa es proporcional a 2 y uno de los catetos es proporcional a 1. Es decir, la hipotenusa es el doble que uno de los catetos. Por lo tanto, observa, mira, el que está opuesto al 1, ¿quién es? 30 grados. Bien, observa nuevamente, aquí el que es el cateto que es proporcional a 1, el ángulo opuesto vale ¿cuánto? 30 grados. Por lo tanto decimos que alfa vale 30 grados. Esa es la respuesta. Siguiente ejercicio. Me dicen, determine la cónica que representa la ecuación polar. Y aquí me dan esa ecuación. Entonces lo que me dice es, esta ecuación representa ¿qué? ¿Una hipérbola, una parábola, una elipse, circunferencia o un punto? Bien, recordemos entonces que cuando hablamos de ecuaciones polares, bien, tenemos algunas equivalencias importantes. Primero que x es igual a r coseno de tita. Y es igual a r seno de tita. Y además que x al cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Esto sabemos por ecuaciones polares. ¿Estamos? Además de esta ecuación que me están dando, lo que vamos a hacer es transformarla para que ya no aparezca
r y θ, sino aparezcan x y y. Es decir, de una ecuación polar vamos a pasar a coordenadas cartesianas. Bien, de la siguiente forma, veamos. En primer lugar, este 4 más 3 coseno de θ lo pasamos a multiplicar al primer miembro y quedaría de esta forma. Observa, r coseno de θ, el cual lo podríamos transformar o lo podríamos reemplazar por x. Reemplazamos entonces. Muy bien. Este 3x lo voy a pasar al segundo miembro. Y lo que voy a hacer es elevar al cuadrado a ambos miembros. Al hacer eso, en el primer miembro quedaría 16r cuadrado y en el segundo tendríamos el cuadrado de una diferencia. Eso es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Muy bien. ¿Por qué hice todas estas operaciones? Para poder reemplazar, en vez de r cuadrado, ya voy a poder reemplazar por x cuadrado más y cuadrado. Hacemos ese reemplazo y ahora sí, observa que nuestra ecuación ya no tiene a r y a θ, sino ahora tiene las coordenadas cartesianas x y y. Resolvemos, 16 multiplica cada uno y mandamos todo al primer miembro. Bien, este 9x cuadrado al pasar al primer miembro restará, te quedaría 7x cuadrado. 16 y cuadrado, el 48x pasa a sumar y el 64 pasa a restar. Igual a 0. ¿Y qué ganamos con esta expresión? Bueno, pues, cuando queremos saber si una ecuación es una hipérbola, una parábola, una elipse, y sabemos que esas ecuaciones son pues muy similares una con otra, tengamos en cuenta lo siguiente. Este tipo de gráficas, la hipérbola, la parábola, la elipse, la circunferencia, tienen una ecuación muy similar a esta. Bien, donde a, b, c, d, e son números reales. Entonces, se dan los siguientes casos. Si a es igual a b, entonces se trata de una circunferencia. Si a es igual a 0 o b es igual a 0, se trata de una parábola. Si a y b tienen el mismo signo, es decir, si ambas son positivas o ambas son negativas, se trata de una elipse. Bien. Y si tienen signos distintos, se trata de una hipérbola. Veamos. En este caso, no son iguales, por lo tanto descartamos que sea una circunferencia. Ambos existen, son diferentes de 0, es decir, no puede ser una parábola. Son diferentes y tienen signos iguales. Son diferentes y tienen signos iguales. Correcto. Estamos hablando entonces de una elipse. La respuesta entonces, una elipse.